Buenos días, vamos a hacer hoy un ejercicio que es el ejercicio 8.2 del libro de problema, comprobación del estado límite de servicio de fisuración de una viga biapoyada. La viga apoyada de sección transversal de 800 milímetros de canto, podéis verla aquí, y 400 milímetros de ancho, se encuentra en un ambiente 3A. El momento máximo de servicio que solicita la viga en la combinación cuasi permanente es de 288 kN por metro. Del cálculo frente al estado límite último de flexión se ha determinado que la viga estará armada con 6 redondos del 20, ¿de acuerdo? Fijaos, es una viga apoyada, el momento cuasi permanente es este de aquí, con otro momento flector. El momento flector en una combinación mayorada se ha determinado que se necesitan 6 armaduras de 20 milímetros. El recubrimiento mecánico de la armadura es igual a 60 milímetros, el mecánico, es decir, del centro de gravedad de estas armaduras hasta el paramento del hormigón, hay 60 milímetros, y el hormigón a utilizar es un HA35, ¿de acuerdo? Consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20, en una clase general de exposición 3A, es decir, marítima aérea, y la armadura B500S. Nos piden comprobar el estado límite de servicio de fisuración. Fijaros que es una viga biapoyada, los materiales y la sección transversal. Por tanto, vamos a empezar la resolución y, como sabemos, basándonos en el principio, los estados límite, lo que tenemos que hacer en este caso de fisuración es comprobar que la abertura de fisura característica sea menor o igual que una determinada abertura de fisura máxima. La abertura de fisura depende de la máxima, pues bueno, evidentemente la normativa que utilicemos, y después, en caso de utilizar la instrucción EHE, pues depende de la clase general de exposición. Para una clase 3A le corresponde una abertura máxima de 0,2 milímetros. Por lo tanto, la máxima abertura es de 0,2 milímetros. Recordad que os dije en teoría, lo tenéis en el vídeo, que aberturas de 0,4 o 0,3 milímetros son fáciles de cumplir, ¿de acuerdo? Cuando calculamos estado límite último bien, después para la combinación de estado límite de servicio se acostumbran a cumplir, pero aberturas de 0,2 milímetros son más difíciles, con lo cual podría ser que con la armadura de proyecto, de cálculo de estado límite último, perdón, pues no se cumpliera. Y por lo tanto, ahora nos falta calcular cuánto vale esta abertura característica. La abertura característica, también podéis ver en la teoría, que es igual. Nosotros en teoría sabemos calcular la abertura media y lo que hacemos es multiplicar por un coeficiente beta la abertura media, que vale la separación media entre fisuras por la deformación media del acero, teniendo en cuenta la contribución del hormigón, que es ese término epsilon sub s m. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si tenemos una viga así más o menos rectangular, evidentemente en nuestra escala, con unos apoyos por aquí, ¿cómo va a ser la fisuración? Bueno, pues en este caso, como la ley de momentos flectores, fijaros, es máxima en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, pues cerca del centro aparecerá la primera fisura de flexión, ¿de acuerdo? Y después se irán, como la ley de momentos flectores crece hacia la izquierda, irán saliendo nuevas fisuras y luego se van a inclinar un poquito por el cortante, ¿de acuerdo? Irán apareciendo nuevas fisuras, pero esta separación media de fisuras va a ser más o menos constante porque depende de la adherencia entre el hormigón y el acero, y una vez que sale una fisura, en principio no saldrían fisuras intermedias, ¿de acuerdo? Sí que alguna puede salir a veces debido a
Aquí hay un sitio que es más débil el hormigón, o que había salido un poco más separada por alguna debilidad más lejana y luego vuelve a salir. Pero la separación media, en valor medio, pues lo podemos calcular. Luego en la realidad pues va a haber una dispersión elevada. ¿Y cuánto vale esta separación media? Pues bueno, la separación media, vimos en la teoría, podemos ir a ver la diapositiva, ¿de acuerdo? Si os fijáis, os he puesto por aquí las diapositivas de teoría del curso y esta es la fórmula que ahora vamos a utilizar. Y esta fórmula de aquí es la separación media de fisuras, ¿de acuerdo? Que valdrá 2C más 0,2S. C es el recubrimiento del hormigón, fijaros aquí, el recubrimiento estricto, ahora lo veremos. 0,2S, S es la distancia entre barras longitudinales. Y luego seguiremos con estos dos términos, ¿de acuerdo? 0,4 K sub 1, que es un coeficiente que depende del diagrama de tracciones en la sección, lo podéis ver aquí. En el caso de flexión simple, pues este coeficiente K sub 1 lo veis aquí en esta diapositiva que os he puesto aquí. Estaríamos, en este caso de aquí, K sub 1, 0,125. Y luego veremos ya cuánto vale A sub C eficaz y A sub S. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Beta no lo había comentado, pero beta no había comentado el valor. Es el coeficiente que relaciona de la abertura media, que sea lo que tenemos a la derecha, a la abertura característica. Y cuando no se debe a acciones indirectas, como en este caso estamos hablando de acciones directas, beta vale 1,7. Por lo tanto, ya tenemos el valor de beta. Ahora, la separación media. Esta separación SM que os había marcado aquí, pues como hemos visto en la diapositiva de teoría, será 2 veces C más 0,2 veces por S, la separación entre barras, más 0,4 por el coeficiente K sub 1, que ya hemos visto cuánto valía, por el diámetro de la armadura, por el área de hormigón eficaz que colabora con estas armaduras a resistir ciertas tracciones entre fisura, dividido el área de acero que tenemos dentro de este área eficaz. Bueno, vamos a empezar por C. C, el recubrimiento, nos dicen en enunciado que el recubrimiento mecánico es igual a 60 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que el recubrimiento mecánico sea de 60 milímetros? Vamos a imaginar que tenemos nuestra sección de hormigón, así. Sería esta de aquí, y la armadura, los 6 redondos del 20, pues podríamos decir, no vamos a dibujar aquí los cercos, pero evidentemente hay unos cercos, y aquí estarían nuestras 6 armaduras del 20, ¿de acuerdo? El recubrimiento mecánico que nos han dado, vamos a suponer que están todas exactamente alineadas, ¿de acuerdo? El recubrimiento mecánico de 60 milímetros sería este valor de aquí, ¿de acuerdo? Del centro de gravedad de la barra hasta abajo. Mientras que lo que a nosotros nos interesa, C, sería la distancia, lo voy a marcar aquí en azul, esta distancia, el recubrimiento estricto de la armadura. Con lo cual, es muy sencillo calcular que, como el diámetro de las barras son de 20 milímetros y el recubrimiento mecánico es de 60, C será igual a 60 menos pues, la mitad del diámetro de una barra, que es menos 20 partido por 2. 60 menos 20 partido por 2, que es menos 10, C 50 milímetros. S es la separación, fijaros, el siguiente término, 0,2S. S es la separación media entre las barras. Y en una losa, pues que tenemos barras dispuestas cada 10, 15, 20 centímetros, pues es bastante fácil. En una viga, la separación media, lo que hacemos es considerar el ancho de la sección dividido el número de barras, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso,
el ancho de la sección, si hemos enunciado, es de 400 milímetros, tenemos 6 barras, por lo tanto 400 entre 6 pues da una separación S de 66,67 milímetros. Esto será S. El coeficiente ahora será 0,4, K sub 1. El coeficiente K sub 1 ya hemos visto que para flexión simple, tenemos aquí, vale 0,125, ¿de acuerdo? Realmente viene de esta fórmula de aquí, que sería la deformación mínima tracción de la parte traccionada de la sección, que podría ser toda en caso de tracción simple, más la deformación máxima tracción dividido 8 epsilon sub 1. Aquí epsilon sub 1 tiene este valor, epsilon sub 2 es 0, siempre tenemos flexión simple, con lo cual aquí directamente queda 1 entre 8, 0,125. Para tracción simple sería 0,25, es decir, en nuestro caso, K sub 1, 0,125. Seguimos aquí, K sub 1 será 0,125, es un factor. Phi es el diámetro de la armadura y ya hemos visto que están armadas con barras con 6 barras del 20 milímetros, con lo cual phi vale 20 milímetros. Y ahora vamos a ver cuánto vale A sub C eficaz y cuánto vale A sub S. Bueno, es una viga evidentemente colgada, con lo cual vamos a la diapositiva correspondiente y sería esta de aquí. Vosotros tenéis en la clase de teoría, tenéis todas las diapositivas. Fijaros, estamos hablando del área rojo. Sería desde el centro de la armadura 7,5 diámetros hacia arriba y nunca mayor, fijaros aquí, la parte importante sería esta de aquí, 7,5 diámetros y nunca mayor que H medios. Con lo cual, vamos a trasladar esto de aquí a nuestra sección. Bueno, en nuestra sección B sería, el ancho sería 400, lo voy a hacer aquí, ¿de acuerdo? Porque va a ser igual más fácil. B sería 400 milímetros. 7,5 diámetros, pues 7,5 por 20, que sería en nuestra armadura son 150 milímetros, con lo cual en nuestra sección tendríamos de aquí hasta aquí arriba 150 y el recubrimiento mecánico, que sería lo de aquí abajo, 60. 150 más 60, pues será 60, coge realmente desde aquí, no estaba demasiado bien, 210 milímetros. Con lo cual, esto de aquí sería esta distancia, 210 milímetros. Nuestro área eficaz sería esta área roja, 400 por 210, que valdría 84.000 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? 7,5 diámetros desde la armadura. Estos 210, evidentemente, no es mayor que H medios, porque H medios aquí sería 400 milímetros, con lo cual está bien, y nos sale A sub C eficaz de 84.000 milímetros cuadrados. Vamos a ponerlo aquí. Volvemos a nuestro problema. Y aquí A sub C eficaz será el ancho de la sección por la altura. En este caso, 60 del recubrimiento mecánico más 7,5 diámetros por 20. Esto de aquí es lo que hemos calculado que valía 210. Tiene que ser menor que H medios y lo es, ¿de acuerdo? No puede ser mayor que H medios, no lo es. Y entonces aquí obteníamos 84.000 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos A sub C eficaz y solo nos falta A sub S, que es todo el área que tenemos dentro de A sub C eficaz. A sub C eficaz aquí, pues por ejemplo, sería este área de aquí. ¿Y qué área tenemos dentro de A sub C eficaz? Pues tenemos A sub S. El área que tenemos, en este caso, pues está claro que es todo este área rojo que he marcado. A sub S. Entonces, A sub S pues son 6 armaduras del 20. Es decir, venimos aquí y decimos A sub S
igual 6 por el área de un fibente, que es 314, por lo tanto 6 por 314, 1884 milímetros cuadrados. Con lo cual ya tenemos todos los datos para calcular la separación media entre fisuras. La separación media entre fisuras, sigo ahora por aquí, será 2C, pues 2 por 50 más 0,25 por S, a 66,67 más 0,4 por K sub 1, 0,125 en el caso de flexión simple que estamos realizando, 0,125 por, fijaros, queda el diámetro de la armadura, phi 20, por A sub C eficaz, 84.000, dividido A sub S, 1884. Y esto nos va a dar una separación media entre fisuras, ¿de acuerdo?, de 157,9 milímetros. 157,9 milímetros, podemos poner perfectamente 158 milímetros. ¿Esto qué significa? Fijaros que más o menos irán saliendo fisuras cada 158 milímetros. Que nadie se espere que exactamente sea este valor. ¿De acuerdo? La incertidumbre es elevada, es mucho más elevada en estos cálculos de estado límite de servicio que en el estado límite último, pero sí que la media va a estar cerca, algunas estarán pues, algo más cerca, algunas estarán a 100 y otras probablemente estarán a 200. Pero sí que el valor medio corresponde bastante bien. Con lo cual ya tenemos calculado, fijaros, S sub M. Tenemos calculado el valor, lo voy a marcar aquí en rojo para no perdernos, de aquí. Y ahora nos falta calcular Epsilon sub SM. Epsilon sub SM vimos en la teoría que es lo que se alarga el acero teniendo en cuenta que el hormigón contribuye. De hecho, si os fijáis dentro de la sección, yo aquí no lo he dibujado, pero aquí hay una cierta armadura y esta armadura se va a alargar, ¿de acuerdo? Y nos interesa el alargamiento medio, pero teniendo en cuenta que el hormigón que está rodeando a la fisura, este hormigón va a colaborar con la armadura, con lo cual no es directamente el de una barra desnuda, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale Epsilon sub SM? Pues vamos a poner por aquí, vamos a calcular por aquí Epsilon sub SM y, bueno, nosotros sabemos espera, vamos a ponerlo un poquito más, vamos a moverlo, a ver si me deja un poquito más abajo. Epsilon sub SM, nosotros sabemos que si fuera una barra desnuda, evidentemente conocemos todos la ley de Hooke, con lo cual sabemos que esto sería la deformación, la tensión de la armadura dividido el modo elástico de la armadura. Pero aquí ahora tenemos que modificar esta expresión para tener en cuenta la contribución del hormigón entre fisuras, ¿de acuerdo? Y podéis ver en la diapositiva correspondiente de teoría, que corresponderá a esta forma de aquí. El primer término es el que os comentaba de deformación del acero dividido el modo de elasticidad del acero, es la tensión de servicio de la armadura pasiva, evidentemente en la hipótesis de sección fisurada, dividido el módulo de deformación longitudinal del acero, que tomaremos como 200.000. Pero este término se va a modificar por este valor que tenemos aquí, que lo que va a hacer es disminuir, ¿de acuerdo? Esta es la contribución del acero, del hormigón entre fisuras, y lo que hace es disminuir, de forma que este término, si os fijáis, todo este valor no puede ser menor que 0,4 sigma sub S dividido el módulo de elasticidad del acero. Esto de aquí corresponde al círculo rojo, por lo cual este 0,4, este valor verde que tenemos aquí, no puede ser menor que
0,4. Esto dará pues algo entre 0,4 y 1. Es un valor que disminuye porque tiene en cuenta la contribución, es un valor reductor de la deformación del acero. Lo que estamos haciendo es ni más ni menos que en este comportamiento que vimos, epsilon sub s sería el valor de aquí a aquí, y nosotros, el que nos interesa, epsilon sub sm, es este de aquí. ¿De acuerdo? Ese es el valor epsilon sub sm que tenemos que calcular. Fijaros que va a depender de un valor de K sub 2, que vale 0,5 en general, solo 1 en el caso de carga instantánea no repetida, lo cual es un caso muy particular de un ensayo, una prueba de carga prácticamente. Y sigma sub s lo calcularemos, y sigma sub sr es la tensión de la armadura en la sección fisurada en el instante en que fisura el hormigón, lo cual ocurre cuando las tensiones valen F sub CTM FL. Bueno, pues vamos a volver aquí. Vamos a recordar, el momento flector vale 288 km por metro, lo teníamos aquí, momento flector. Entonces, sigma sub s, aquí tenemos esto de aquí, recordad que ahora lo que tenemos es aquí sigma sub s, y luego aquí vamos a corregir toda esta expresión por una corrección 1 menos K sub 2 por sigma sub SR dividido la tensión del acero al cuadrado. Tanto sigma sub SR como sigma sub S son tensiones del acero, pero para la hipótesis de servicio o justo tras fisurar. Vamos a ver, sigma sub S será la tensión cuando actúa un momento flector como el que nos dice en el enunciado para combinación casi permanente, que es de 288 kilonewtons por metro. Pues directamente podíamos ir a lo que vimos en el tema 5, ¿de acuerdo? Y está resumido en el anejo 8 de la instrucción española, que nos permitiría pues, calcular cuánto vale la inercia fisurada, cuánto vale la profundidad de la fibra neutra, X, y de allí obtener las tensiones en el hormigón y las tensiones en el acero. Es un procedimiento muy largo, lo tenéis resuelto en el libro, pero nosotros vamos a simplificar. Y vamos a simplificar porque aplicando una simplificación ingenieril, que es la siguiente. Tenemos una sección de hormigón sometida a un momento flector, este momento flector MK. Sabemos que aquí tenemos aquí tenemos la armadura, y en este momento lo que tenemos que saber es cómo se comporta en servicio, ¿de acuerdo? Entonces, en servicio, si miramos la sección transversal, pues tendremos la armadura traccionada. ¿Qué valor? Pues bueno, la armadura traccionada, la fuerza que va a tener es el área de acero por las tensiones sigma sub s, en la hipótesis que nos dicen de sección fisurada, evidentemente estamos trabajando, y el hormigón, vamos a pintarlo en azul, como estamos en servicio, pues probablemente su comportamiento sea prácticamente lineal, y por lo tanto podamos tener aquí un triángulo. Nosotros podríamos conocer la profundidad de la fibra neutra, que es lo que llamamos X mayúscula, normalmente en estado límite de servicio. Pero bueno, podemos hacer una hipótesis sobre cuánto vale la distancia de la resultante de las tracciones a la resultante de las compresiones. En estado límite último decimos que este valor vale 0,9 D, pero en estado límite último la fibra neutra es más pequeñita y vamos a un diagrama rectangular. En servicio muchas veces hacemos la hipótesis de que este valor vale 0,8 veces D. De esta forma, como sabemos que un momento flector no es nada más que una fuerza por una distancia o dos pares de fuerzas, fijaos la resultante, lo que estamos diciendo es que la resultante de aquí, de estas compresiones, pues pasa justo por aquí. Entonces podemos decir,
evidentemente, que el momento flector es igual a la fuerza de compresión o de tracción, pues vamos a poner la de tracción, por la distancia 0,8D. Y por lo tanto, de forma simplificada, sigma S, las deformaciones en el acero valen el momento flector dividido a sub S por 0,8 veces D. En el libro no he hecho esta hipótesis, sino que he calculado la profundidad X de la fibra neutra, la inercia fisurada y luego las tensiones en el hormigón, arriba del todo, en el acero, pero el proceso es evidentemente mucho más largo. Fijaros que aquí ya está, esta simplificación, que no nos va a dar un resultado exacto, el momento flector sería 288 kN por metro, pues vamos a multiplicarlo por 10 a la 6 para tenerlo en newtons por milímetro, dividido a sub S, el área de 6 fibentes, 6 por 314, es decir, 1884 milímetros cuadrados, que lo teníamos de antes, por 0,8D. 0,8 y D, como el recubrimiento mecánico era 60 milímetros, pues D será el canto 800 menos 60, 740 milímetros. Normalmente, cuando calculamos rápido en el recubrimiento aquí, lo que hacemos es restar recubrimiento mecánico de 50, pero como el ambiente es 3A, marino aéreo, pues aquí nos han dicho ya que cojamos directamente 60 y de aquí sale que la armadura en hipótesis de sección fisurada, de momento sin tener en cuenta la contribución del hormigón, tiene una tensión de 288 newtons mil metro cuadrado o megapascales. Es una tensión un poquito elevada para servicio, es una hipótesis. Si lo calculaseis bien, ¿de acuerdo? Podéis mirar el libro, sale una deformación una tensión de 226. Fijaros, este cálculo es conservador, este 0,8D da un resultado un poquito conservador, pero es una opción mucho más rápida y válida para cuando uno calcula a mano perfectamente. Y ahora falta calcular sigma sub SR. Sigma sub SR pues va a ser el mismo proceso, pero para calcular sigma sub SR necesitamos conocer el momento de fisuración. Y nos dicen en este apartado, en la normativa, que vamos a simplificar, y para calcular el momento de fisuración directamente, suponer que ocurre con el área bruta de hormigón cuando se alcanza en el hormigón una tensión en la zona más traccionada que es igual a F sub CTM FL, es decir, la resistencia media a flexo-tracción. Esta resistencia media a flexo-tracción viene definida en la instrucción como el valor máximo de la resistencia a tracción media, que para hormigones convencionales vale 0,30 por la raíz cúbica de F sub CK al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, como F sub CK nos dice el enunciado que es 35, pues esto será 0,3 por la raíz cúbica de 35 al cuadrado, que vale 3,21 megapascales. ¿De acuerdo? Tenemos aquí 3,21. O tenemos una corrección de efecto tamaño en la normativa para este valor de F sub CTM FL y esto es igual también a 1,6 veces al máximo entre F sub CTM y 1,6 veces menos H partido por 1000 y todo esto multiplicado por F sub CTM. Fijaros, en este caso H son 800 milímetros y este valor es menor que 1, por lo tanto, esto de aquí no hace falta ni que lo calculemos, sería menor. Esto es útil cuando, este lado de aquí, esto que tenemos aquí, es útil cuando H es menor que 600 milímetros, que no será el caso. Por lo tanto, tenemos que calcular el momento de fisuración cuando el hormigón alcanza 3,21 megapascales. Por lo tanto, antes de fisurar, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo?
antes de fisurar, podemos dibujar aquí nuestra sección, y antes de fisurar no estamos como arriba, sino que antes de fisurar tendríamos este comportamiento de aquí, ¿de acuerdo? Tensiones en el hormigón de compresión y de tracción simétricas porque utilizamos solo la sección bruta. Vamos a despreciar el comportamiento de la armadura. Entonces, en este caso, esto se rige, es un comportamiento elástico antes de fisurar, con lo cual nos regimos por Navier. Y sabemos que las tensiones, vamos a volver a hacer, las tensiones son el momento por Y partido por la inercia, en este caso la sección bruta, siendo Y esta distancia. Por lo tanto, fijaros que en este caso las tensiones abajo nos interesan las de fisuración, por lo tanto, F aquí sub CTM-FL será igual al momento de fisuración por I H medios dividido la inercia, un 12avo de B por H al cubo. Y de aquí se obtiene la fórmula, que yo creo que ya todos conocéis de memoria, que el momento de fisuración de una sección rectangular vale F sub CTM FL por un sexto de B por H al cuadrado. Entonces, en este caso sería 3,21 por un sexto del ancho de la sección, 400 por 800 al cuadrado. Y esto de aquí, pues vale 137 kilonewtons por metro. Fijaros que estamos simplificando mucho el problema. 137 kilonewtons por metro. Ese es el momento de fisuración. Con lo cual, las deformaciones, la tensión sigma sub SR que necesitábamos, ¿de acuerdo? Recordad que necesitábamos esta tensión sigma sub SR que teníamos aquí arriba, pues sigma sub SR lo calculamos pues como antes, pero en vez de momento de 288, ahora actúa un momento de 137 km por metro, pues multiplicamos por 10 a la 6, dividido a sub S, el área de armadura, 1884, por 0,8 veces la hipótesis que hemos hecho, B. Y esto da unas unas tensiones en la armadura justo después de fisurar de 123 newtons mil metro cuadrado o megapascales. Fijaros, los valores importantes que tenemos ahora mismo en esta pizarra son estos 123 y estos 258, porque vamos a venir aquí y ahora sí ya la deformación de la armadura, teniendo en cuenta la contribución del acero, será sigma sub S, es decir, 258, lo tenemos, fijaros, por aquí, este valor, dividido el modo de elasticidad del acero, que vamos a considerar igual a 200.000, y ahora 1 menos K sub 2, pues K sub 2 sería, hemos dicho que vale 0,5 en todos los casos que no corresponde a carga instantánea, no repetida, por sigma sub SR, la tensión en armadura justo en el momento de fisurar, 123, partido por sigma sub S, 258. Y todo esto de aquí al cuadrado. Fijaros aquí, este número es muy importante, ¿de acuerdo? Porque lo que nos está diciendo es que si el momento efector fuera prácticamente, pues aquí, sigma sub S, viniese de un momento efector que fuera prácticamente el que da la fisuración, esto sería 123 entre 123, 1, esto de aquí, pues
estaríamos restando 0,5, ¿de acuerdo? Pero ahora, como cuando este crece, que es lo que nos está pasando, este número de aquí pues saldrá un poquito más pequeño. Si hacemos el número, esto aquí vale 0,886. ¿De acuerdo? Ese es el factor que corrige y obtenemos que el alargamiento medio del acero, teniendo en cuenta la contribución del hormigón, vale 0,00114. Fijaros que vale un 1,14 por mil. Si lo calculáis tal como está hecho en el libro, es decir, calculando bien las deformaciones del acero, pues aquí sale un 1 por mil. ¿De acuerdo? Aquí sale un 0. Pero bueno, es prácticamente lo mismo. Con lo cual ya tenemos este valor. Tenemos la deformación del acero, tenemos, teniendo en cuenta la contribución del hormigón, tenemos la separación media y aquí ya pues podemos calcular cuánto vale la abertura de fisura, que será 1,7 por la separación media de las fisuras, que hemos dicho que valía 158 milímetros, 157,9, por epsilon sub sm, que hemos dicho que valía 0,00114. Por lo tanto, el resultado será 0,3, de hecho, 306, podemos decir 0,3 prácticamente, 0,31 realmente, ese redondeo, milímetros. Bueno, fijaros que para un ambiente normal, que la abertura, si fuera un ambiente tipo 1, que no hay problemas de corrosión, la abertura máxima es 0,4, cumpliríamos. Para un ambiente 2A, por ejemplo, el que tomamos normalmente para edificios, para interiores de edificio, la abertura máxima sería 0,3, nos ha dado 0,31, pero si refinásemos el cálculo y calculásemos mejor este alargamiento, tal como está hecho en el libro, daría un poquito menos de 0,30, con lo cual sería correcto. Pero el problema que tenemos es que tenemos que cumplir un valor de 0,2 y este de aquí está claro que es mayor que 0,2 milímetros, con lo cual no cumplimos. Habiendo armado para estado límite último con la armadura de, fijaos aquí, 6 fibentes que nos decían en el enunciado, resulta que no se verifica el estado límite de servicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues poner más armadura, ¿de acuerdo? En el libro, el proceso va a ser el mismo, ¿de acuerdo? En el libro he hecho dos intentos. Primero he dicho, bueno, vamos a ser optimistas y vamos a decir que directamente probamos con 7 fibentes. Había 6 fibentes, vamos a probar con 7 fibentes. Y no funciona. ¿De acuerdo? Con el cálculo más refinado da 0,22, un poquito por encima. Dijimos, bueno, con 8 armaduras no creo que me quepan, porque evidentemente teníamos que calcular la separación, que la separación de las armaduras es correcta. El siguiente cálculo que he hecho, es decir, pues teníamos 6 barras del 20, pues vamos a ver qué pasa con 6 barras del 25. ¿De acuerdo? Y os animo a que hagáis esto de aquí. Lo calculéis con 6 barras del 25. Yo ahora solo os doy el resultado. ¿De acuerdo? Con 6 barras del 25, fijaros, el cálculo es exactamente lo mismo. Bueno, cambia un poquito el recubrimiento porque la barra es del 25, pero bueno, podría ser que las barras fueran más arriba, o sea que esto de aquí cambia muy poquito. Aquí sí que vamos a tener que cambiar su C eficacia, su PS, evidentemente. Luego, en la deformación, tal como lo hemos hecho, seguimos haciendo hipótesis de 0,8D, por lo tanto nos cambia su PS, no nos cambia ni el momento flector que solicita ni el momento efector de fisuración, con lo cual en estos cálculos de aquí solo cambia la subs, el área de armadura, y si lo calculáis con 6 Fi 25, ¿de acuerdo? Vamos a acabar ya el ejercicio para no hacerlo más largo, para hacerlo en casa, haced el cálculo con 6 Fi 25 y tal como lo he hecho
aquí en este vídeo, la abertura de fisura característica valdrá 0,19 milímetros. Bueno, si hacéis en el libro, que es un poco más refinado, veréis que cogiendo bien las deformaciones del acero, entonces ya cambia todo el problema, ¿de acuerdo? Porque hay que calcular la nueva profundidad de fibra neutra, hay que calcular la nueva inercia fisurada, etc. Sale un poquito mejor, sale 0,15 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, os animo a que lo calculéis, ¿de acuerdo? Con 6 y 25, todo el resto del enunciado sería exactamente igual. Y dejamos aquí este ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención.